Bueno, y continuamos esta noche de miércoles, y os lo avanzaba también hace un ratito, vamos a hablar de una de las últimas publicaciones de la que nos hemos hecho eco en Canal 54, Gamonal, la historia desde abajo, y tenemos aquí a uno de sus autores, a Marcos Erro. Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Digo a uno porque no ha podido estar José Medina con nosotros, pero tenemos a Marcos para que nos cuente todo acerca de esta obra, o todo lo que se pueda contar, porque queremos también que la gente se acerque a bucear en los orígenes de Gamonal Pueblo y Gamonal Barrio, ¿no? Porque en parte es una de las diferencias que nos vamos a encontrar en el libro. Sí, partimos de cuando era una pequeña localidad rural, a las puertas de una capital como Burgos, en ese momento, cómo se hace todo el proceso de anexión, y bueno, aunque no nos remontamos a los orígenes históricos del pueblo de Gamonal, pero sí que partimos desde, digamos, desde el siglo XX, desde que era un pueblo, cómo se hace todo el proceso de anexión, cómo se lleva a cabo, y luego pues posteriormente el crecimiento del barrio, el crecimiento urbanístico y todo hasta la actualidad, cómo va creciendo el barrio y cómo se desarrolla todo eso. ¿Cómo surge la idea de ponerse delante de un papel y decir, bueno, tenemos que contar otra historia de Gamonal, porque de Gamonal se dicen muchas cosas, se ha dicho muchas cosas también en el pasado, pero queremos contar algo y desde un punto de vista diferente? Pues la idea parte un poco de... José y yo somos dos personas que nos apasiona el mundo de la política, el mundo de la cultura, y somos muy amigos. Cuando nos juntamos siempre todas las conversaciones giran en torno a eso. Lo que pasa que siempre giraban en torno a acontecimientos que pasaban muy lejos de donde vivíamos nosotros. Los sucesos del Boulevard lo que nos hacen es que nos empezamos a dar cuenta que las conversaciones que habitualmente tenemos en torno a acontecimientos políticos se dan sobre personas que viven muy cerca de nosotros, en nuestro propio barrio, en nuestra propia ciudad. Entonces empezamos a planteárnoslo y nos dimos cuenta que las movilizaciones del Boulevard fueron de alguna manera la punta del iceberg que todo el mundo vio en España, incluso tuvo dimensión internacional en algunos aspectos, y nosotros a partir de ese momento queríamos explicar todo lo que había debajo de la punta del iceberg, todo el bloque de hielo grande que podía dar explicación a lo que había visto todo el mundo. Entonces eso era un poco lo que todo el mundo había visto, dar el por qué había ocurrido, hacer esa reconstrucción. ¿Qué hay de verdad en lo que se dice de Gamonal? Porque de Gamonal se ha dicho muchísimo y se dicen muchas cosas. ¿Qué hay de verdad en aquello que se pueda decir o en aquella imagen que la gente pueda tener de lo que hoy en día es un barrio? Pues hombre, lo que hay de verdad depende que sea lo que cada persona afirma sobre el barrio, ¿no? Nosotros somos conscientes que en Gamonal viven 60.000 personas, que el barrio lo hacen todas esas personas y que cada persona tiene su punto de vista y su historia sobre el barrio. Entonces lo primero que hay de verdad en Gamonal es que es algo muy diverso, no es algo monolítico. Y por eso nos hemos tratado de salir de esos análisis esquemáticos, ¿no? Que hay gente que lo tachaba directamente como un barrio violento o como un barrio muy combativo. Bueno, se han dicho tantas cosas que incluso era un barrio marginal, ¿no? Desde fuera se podía ver como un barrio marginal, un barrio conflictivo habitualmente. Claro, esas etiquetas tienden a la caricaturización y se dejan mucho al margen de cuatro etiquetas, cuatro prejuicios. Entonces, en el libro tratamos de salirnos de esos prejuicios, esas caricaturas que se hacen a veces con cuatro pinceladas, y hemos tratado de sumergirnos en la realidad del barrio, complejizando un poco el análisis y dando diferentes puntos de vista. Por ejemplo, un ejemplo que es bastante gráfico, aunque Gamonal es combativo y tiene momentos en los que ha mostrado ese alma combativa, también nosotros hemos visto que también tiene un alma conservadora. Entonces, por ejemplo, pues saliéndonos de esos clichés, tratando de ir un poco más a la realidad desde abajo y conociendo la realidad, pues hemos tratado de eso, de acercarnos más a la verdad de lo que ocurre en sus calles, en el barrio de Gamonal. ¿Cómo os habéis acercado a esa verdad? Porque cuando uno se enfrenta a la escritura de un libro, siempre tiene esa labor de documentación, de archivos, pero además en vuestro caso, imagino que gran parte de los testimonios los habéis podido encontrar a pie de calle, ¿no? Porque hay mucha gente que también ha podido vivir la transformación del barrio, incluso cómo han sido los orígenes del propio barrio.
Claro, la documentación ha ido en dos direcciones. Una, la documentación como se entiende de manera clásica, a través de lecturas, de todo lo que se ha publicado sobre Gamonal, sobre Burgos relacionado con Gamonal, con el polo de promoción industrial, el crecimiento de los barrios y demás. Y por otro lado, la historia desde abajo responde, que lo recoge el título, responde a un planteamiento histórico que trata de contar la historia no desde la gente que ha mandado en un periodo histórico, por ejemplo, este rey mandó de este año a este año, o este alcalde, sino contar los cambios sociales que ha habido en un periodo histórico a través de la gente de abajo, que ha vivido ese periodo histórico. Entonces, la otra parte con la que está construido el libro es a través de más de 30 entrevistas que hemos realizado a gente que ha vivido en el barrio, de diferentes edades, de diferentes generaciones, para que nos acercasen pues, esos diversos puntos de vista. Entonces tenemos entrevistas muy largas hechas de documentación y a través de eso, de una manera un poco artesanal, es como hemos ido tejiendo el relato del libro. ¿Qué es lo que más os ha sorprendido cuando os habéis acercado, sobre todo a esos testimonios que os han podido contar en primera persona, cómo han vivido al final su historia, que es la historia a la vez de un barrio? Pues son muchas cosas, porque cada persona, como te digo, te cuenta su punto de vista, pero bueno, pues hay anécdotas, hay diferentes, ya sea es que en función de la edad, de la generación, pero bueno, por ejemplo, al final del libro tratamos de hacer una especie de interpretación sociológica de la ciudad en la que nos salimos un poco de tratar de... Porque al principio partíamos de un análisis esquemático de enfrentar Gamonal a Burgos y nos dimos cuenta que eso era un error, que por ejemplo Burgos tiene muchos más barrios populares con extracción obrera que tienen población muy similar a Gamonal, lo único que no concentran a un tercio de la población de Burgos, como es el caso de Gamonal. Entonces, por ejemplo, eso, a través del trabajo de documentación y de estudio y de conversaciones, nos fuimos dando cuenta que el barrio San Pedro, el barrio, por ejemplo, toda la zona sur, que Burgos tiene otros barrios muy similares a Gamonal y no tratar de enfrentarlos, sino tratar de alguna manera de articular todos esos barrios diferentes que alberga la ciudad. Uno de los hechos que también contáis en el libro es, por ejemplo, el trazado urbanístico, ¿no? Y cómo esto al final ha influido en la forma de vida al final de la gente que reside en Gamonal, que ha vivido allí siempre y que se ha acostumbrado a esa fisonomía al final que se les ha impuesto, imagino, ¿no? Que en la mayoría de las veces. Sí, entendimos desde el primer momento que el urbanismo era algo clave para entender la realidad de Gamonal, cómo había crecido el barrio de forma desordenada, sin plazas de aparcamiento, y luego, por ejemplo, hemos visto como la ciudad no está bien articulada, no está bien estructurado Burgos hacia Gamonal. Las grandes avenidas, como por ejemplo la Avenida de la Paz, la Avenida Reyes Católicos, que deberían dirigirse hacia Gamonal para estructurar la ciudad. Continuidad, ¿no? Al final. Pues al final ahí ha habido, por ejemplo, las construcciones militares que hacen de alguna manera de embudo a la entrada del barrio de Gamonal, o como en la zona de Carrero Blanco hubo muchos años en los que no se construyó lo que se estaba planificando. Eso lo hemos descubierto a través de las lecturas del geógrafo Gonzalo Andrés, que es un geógrafo de aquí de Burgos, que ha estudiado en profundidad estos temas. Hemos visto cómo la ciudad no se estructuró correctamente. Entonces, esa división entre dos partes hacía que dos realidades diferentes, con realidades materiales diferentes, distintas, estuvieran viviendo de alguna manera la una de espaldas a la otra. Entonces, quizás si el urbanismo se hubiese llevado a cabo de otra manera, pues estaríamos hablando de otra ciudad, de otras condiciones. Entonces vimos que el urbanismo era clave, por eso tiene un capítulo especial en el libro, al comienzo, tratando de contextualizar lo que viene después. ¿Qué mantiene Gamonal del pueblo que fue? Ayer veíamos la celebración, por ejemplo, de los Titos y cómo se trató de una fiesta de más de 500 años de antigüedad, 515 este mismo año. Son precisamente las tradiciones, el ámbito cultural, lo que al final recuerda sus orígenes como pueblo. Sí, porque fundamentalmente, como casi todo el mundo sabe en Burgos, ¿no? La gente que pobló lo que empezaba a ser el barrio de Gamonal, cuando ya se había anexionado a Burgos, era gente procedente de las zonas rurales, de la provincia o de provincias cercanas, que venían a la ciudad en busca de trabajo y sobre todo una vez que se instaló el polo de promoción industrial. Entonces esa población de origen rural tiene muy arraigadas las costumbres vinculadas a la religión y vemos que en Gamonal siguen esas tradiciones, siguen teniendo mucho arraigo
y que ese origen campesino de la gente también sigue de alguna manera arraigado todavía en la gente que habita en Gamonal actualmente. Algo lo que ponéis énfasis también es en la cultura, ¿no? En la cultura de barrio, una cultura al final propia, con exponentes habituales, como los que se pueden ver en la Casa de Cultura, por ejemplo, de Gamonal, un análisis también en profundidad en un ámbito que no puede desligarse, entiendo, ¿no? del resto de cuestiones que tratáis. Claro, nos parecía muy importante porque una cosa que habíamos visto era que Gamonal tenía muchos puntos en común con otros barrios obreros de Burgos o de otras ciudades cercanas, pero a su vez tenía unas características culturales que lo hacían diferente. Por ejemplo, la forma de aparcar en Gamonal, aparcar en doble fila sin el freno de mano puesto, cómo eso se hace desde la normalidad, una práctica alejada de la legalidad, pero a la vez se ha instalado en el barrio y todo el mundo lo asume como algo habitual y algo normal. Los chistes que se hacen del barrio, cómo se estigmatiza de alguna manera la forma de vestir, pues eso, todas esas cosas que se asientan en lo cultural, en la cultura de barrio, veíamos que lo hacían un barrio diferente. Entonces también creíamos que era necesario adentrarnos un poco ahí. Y luego también hemos visto cómo aparece Gamonal en las expresiones artísticas, en las novelas, en canciones de rap, en canciones de rock, en ensayos, cómo aparece el barrio, cómo se muestra, ¿no? Entonces también nos parecía importante eso y también le hemos dado un episodio. Hace una semana presentabais el libro en la Sala Polisón, coincidiendo además con ese aniversario de ese levantamiento popular que se vivió al final en la ciudad contra lo que pretendía ser el Boulevard de la calle Vitoria. ¿Cómo fue esa jornada? ¿Qué sensaciones tuvisteis? ¿Cómo estuvisteis arropados? Nosotros tenemos algunas imágenes también de ese día, pero al final, como autores, imagino que presentando en sociedad en lo que se ha trabajado durante tanto tiempo, ¿cómo se vivió? Pues por parte nuestra estábamos muy ilusionados y a la vez un poco expectantes a ver de cómo se iba a recibir el libro, y la verdad que una vez visto la acogida por parte de la gente, pues estamos encantados, la verdad. Estamos incluso sobrepasados por las expectativas nuestras, las ha sobrepasado la gente que había, se está vendiendo mucho el libro, incluso esa jornada, la Sala Polisón estaba a rebosar de gente, los propios vedeles decían que nunca habían visto tanta gente allí, diciendo que no se podía poner tanta gente en los pasillos por medidas de seguridad y demás, pero bueno, la sala estuvo desbordada y nosotros encantados de que tanta gente fuese a escuchar y también a debatir, porque posteriormente se abrió un coloquio en el que la gente opinó, participó y siempre salen ideas interesantes de ese tipo de iniciativas y de debates. ¿Qué es lo que más os han preguntado, aquellas cuestiones en las que más han incidido aquellos que se han podido acercar o a la presentación o al libro y que os han trasladado tanto a José como a ti? Pues bueno, por un lado tratan de conocer más de cerca qué es lo que contiene el libro, si habla solamente de la historia del barrio, si lo vinculamos también al resto de la ciudad. Y bueno, depende luego del punto de vista de cada persona, pues lo acoge con más o menos cercanía, pero bueno, generalmente lo que la gente busca es información sobre el libro que contiene, porque puede haber gente que considere que el barrio de Gamonal, para escribir una historia propiamente del barrio, no se tiene que mezclar con el resto de la ciudad, cosa que nosotros no estamos de acuerdo, porque forma parte todo de una relación, esa construcción social, urbanística. Bueno, de hecho se presentaba en el teatro y no en el barrio, ¿no? Que claro, es algo que puede haber llamado la atención. Esa era otra cosa, por ejemplo, que había gente a la que no le parecía bien, ¿no? En sentido de decir, el libro de Gamonal se tiene que presentar en Gamonal, pero bueno, nuestro punto de vista es que queríamos llevar Gamonal al centro de la ciudad también, ¿no? Y no hacer un gueto de alguna manera de decir esto solo se va a hacer aquí y para la gente de aquí, no. Queremos que el libro tenga capacidad de intervención y se lea en toda la ciudad y que cada uno saque sus lecciones, sus puntos de vista, en lo que está de acuerdo, en lo que no, pero bueno, no queremos que sea un libro solo de Gamonal y para Gamonal, y además el libro recoge muchas más realidades de todo Burgos, no solo del barrio de Gamonal. Aunque partimos de reconstruir la historia de Gamonal, luego lo tratamos de abrir para articularlo a otros barrios similares a Gamonal, la relación que tiene
con el poder político, cómo se construye el poder político en Burgos, o sea que luego se mezclan más ideas de las que la gente puede sacar más lecciones o hacer debates o estar comprender en un poquito desacuerdo. más, ¿no?, el funcionamiento de la ciudad, porque como bien dices, en el ámbito político quizás es muy clarificador el peso del barrio. ¿Por qué la gente que nos está viendo debe acercarse al libro, sea de Gamonal, de cualquier otro barrio o de fuera de la ciudad? Pues desde mi punto de vista porque hace un recorrido bastante completo de lo que ha sido la transformación que sufrió Burgos a partir de la segunda mitad del siglo XX con la instalación del polo de promoción industrial, cómo se transforma la fisonomía de Burgos y a partir de ahí pues cómo se construye urbanísticamente y luego sociológicamente también lo que te digo, cómo funciona el poder, ¿no? Quién manda en Burgos, quién gobierna en Burgos, a través de qué dispositivos gobierna, qué ocurre en los barrios, qué prácticas culturales se utilizan desde el ayuntamiento, desde las instancias de poder, cómo intervienen los barrios culturalmente en esos aspectos. O sea que se tocan muchos aspectos diferentes que es complejo resumir ahora en una entrevista, pero en el libro está más reflexionado y explicado más en el término largo, vamos. Hay nuevos proyectos en cartera, que dan ganas de hacer más cosas en común, no sé si tenéis algo ya en mente. Pues de momento no, porque estamos embarcados totalmente en la promoción del libro, estamos haciendo presentaciones, este sábado tenemos otra en el Centro Social Recuperado de Gamonal, luego lo vamos a ir a presentar a Madrid, nos lo va a presentar César Rendueles, que es el que nos ha hecho el prólogo, que estamos encantados con él y él con el libro. Luego lo vamos a presentar en otras ciudades, o sea, ahora mismo los proyectos en Valladolid, Vitoria, Aranda, giran en torno a este libro que acabamos de sacar, que nos ilusiona y que queremos que se lea cuanto más mejor y que llegue a la gente. Entonces, de momento, no miramos en futuros proyectos, sino que estamos todavía embarcados en el actual. Marcos, que siga teniendo por lo menos la misma acogida que el primer día, que sea todo un éxito, que al final sirva para conocer un poquito más sobre Gamonal y sobre Burgos, que yo creo que es de lo que se trata. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias a vosotros. Y nosotros continuamos.